Congruencia de triángulos. La congruencia de triángulos consiste en obtener dos triángulos tales que sus longitudes son de igual medida, o dicho de otra forma, son congruentes sus lados y asimismo sus ángulos son congruentes. Eso es en el fondo. Lógicamente hay una serie de criterios o teoremas o postulados con los cuales se define la diversidad de lo que es la congruencia de triángulos. Preliminarmente tenemos dos triángulos son congruentes si los lados y ángulos correspondientes son congruentes, no importando la posición u orientación. Luego pasamos a lo siguiente. Y hay que utilizar cierto nivel de simbolización que es bien importante. Por ejemplo, este símbolo significa correspondencia y el objetivo de este símbolo es correlacionar puntos de un triángulo en comparación con puntos correspondientes a otro triángulo, tomándose, digamos, la primera letra, la segunda, la tercera. Aquí importa el orden en que se toma en consideración en esta correspondencia de dichos puntos. Congruencia. El símbolo utilizado para decir que un objeto matemático es equivalente a otro objeto matemático dentro del mismo contexto de comparación y de las características de dicho objeto matemático. Tenemos que con AB, que se refiere a dos puntos y una barra arriba, eso significa segmento. Entonces, esto significa el segmento de AB. Luego tenemos la siguiente simbolización, AB, cuyo significado es distancia. La gran diferencia entre uno y otro objeto matemático es que en el caso del segmento solo se refiere a la presencia física, la existencia de dicho objeto, pero la distancia estamos hablando de un valor numérico de ese objeto, mientras en segmento solo se refiere al objeto físico, la distancia se refiere a las características numéricas de ese objeto físico. Ángulo A, ese es el significado y es la forma de simbolizar. Y cuando hablamos de ángulo, bajo esta simbolización, solo nos referimos a la abertura en sí, a la existencia de esa abertura físicamente. En cambio, cuando utilizamos este símbolo, medida del ángulo A, estamos hablando de un valor numérico de ese objeto, es decir, por decir algo, 20 grados, mientras en el primero ángulo A solo se refiere a la existencia de ese objeto, en el segundo lo que se da es orientación del valor numérico de ese objeto. Esa es la gran diferencia. Son aspectos de la simbolización que son bien importantes en este trabajo de lo que trata la congruencia de triángulos. Este es otro símbolo que se utiliza para concluir cuando se llega al final de un proceso de demostración o demostración. Y quiere decir por lo tanto. Por lo tanto, es el significado, una barra con 3 puntos dispuesto de esta forma, como si fuera un triángulo la ubicación de esos 3 puntos. Luego de eso, iniciamos con lo que es el análisis de congruencia de triángulo a través de los distintos teoremas. Por ejemplo, el teorema LLL significa lado, lado, lado. Entonces, lo que nos hacen es referir, por ejemplo, aquí, el lado AC es congruente con el lado TK. El lado CB es congruente con el lado KM. El lado BA es congruente con el lado MT. Eso en un lenguaje informal, pero en un lenguaje realmente matemático, en vez de lado se dice el segmento AC congruente con el segmento TK, el segmento CB congruente con el segmento KM, el segmento MT es congruente con el segmento BA. También podemos decir el segmento CA congruente con el segmento KT, el segmento BC congruente con el segmento MK, el segmento MT congruente con el segmento BA. Aquí es bien importante el inicio. Si aquí inicio con la B para luego ir a la C, aquí también debo iniciar en esa correspondencia en M para ir acá.
Si yo comienzo con C y voy hacia B, entonces aquí debo de comenzar con K y finalizar en M. En esa misma línea. No se va a seguir direcciones diferentes porque desde ahí estaría mala la demostración o mostración. Lógicamente, lo que estamos haciendo ahorita solo es entendiendo, todavía no estamos resolviendo nada. Y ahorita solo es entender de lo que es el uso de lo que es la simbolización y el lenguaje de la congruencia de triángulos. Entonces, por ejemplo, aquí, cuando utilizamos esta barra roja, una línea roja, quiere decir que esta línea es congruente con esta y que las demás son diferentes, pero esta de tres líneas rojas es congruente con esta de acá. Este segmento es congruente con este. Al tener dos líneas rojas acá y acá, significa que este segmento es congruente con este. El primer trabajo de esto, ya en este momento haríamos la demostración. 1. Elegir la correspondencia de puntos del triángulo, ya sea diciendo, por ejemplo, el punto ACB en correspondencia con el punto TKM. ¿Qué significa eso? Que el primer punto va en correspondencia A con T, que el segundo punto va en correspondencia C con K, el tercer punto va en correspondencia B con M. Entonces, en el proceso de la demostración, planteamos ACB, ACB, TKM, TKM, donde A en correspondencia con el punto T, C en correspondencia con el punto K y B en correspondencia con el punto M. En ese proceso de relación y de forma de trabajar entre los dos triángulos y lógicamente aquí colocamos el símbolo de que establece esa correspondencia. Y entonces ahí esa es la parte inicial. Primero definir cómo vamos a establecer el orden de los puntos entre los dos triángulos. Luego de ahí, como aquí nos dan, este es el teorema lado a lado, dado que físicamente nos dan la relación de comparación, por ejemplo, el segmento AC es congruente con el segmento TK. Eso es como dato, porque es el dato que nos dan. Inicialmente esto es lo que nos dan. A partir de esto nosotros construimos esta primera línea. Luego la segunda línea, es decir, el segmento AC es congruente con el segmento TK. Entonces, escribimos AC. Si solo lo colocamos así, solo nos referimos a distancia. Necesita la barra de arriba para indicar que son segmentos. Si no se pone esa barra horizontal en la parte superior, entonces no estamos hablando de segmentos, sino de distancia. Y luego entonces el símbolo de congruencia, que es este. Esto significa congruencia y siempre vamos a usar ese símbolo para indicar la congruencia. Entonces, como nos dan esta existencia física y de comparación, donde una línea significa que este segmento es congruente con este. Luego vamos a establecer la congruencia del segmento CB congruente con el segmento KM, dado que este tiene tres líneas y este también tres líneas, indicando que hay una relación de comparación de esa congruencia. Entonces, si solo ponemos así, estaríamos diciendo distancia CB, distancia KM. Pero si le ponemos barras arriba, entonces estamos hablando segmento CB, segmento KM. Y lógicamente, como nos dan por dato, esto es congruencia. El segmento CB congruente con el segmento KM. Y por último, el otro dato que nos dan, o hipótesis, el segmento BA es congruente con el segmento MT. Entonces escribimos acá. Si pues solo ponemos así, diríamos distancia AB, perdón, BA, distancia MT. Pero con la barra horizontal superior estamos hablando del segmento BA, segmento MT. Entonces establecemos esa congruencia en la simbolización que hemos colocado en color violeta. Una vez definido esa congruencia, entonces ya podemos hablar de el objeto matemático este como una distancia. Tiramos una línea vertical aquí para hacer una separación
y luego ponemos otro símbolo que no lo mencionamos, pero que se ha trabajado en otros momentos, que quiere decir entonces. Dada una situación, entonces tal cosa. Ese es el significado de este símbolo de flecha con doble línea. Entonces escribimos y decimos que se trata la distancia de AC es igual a la distancia TK. Entonces simplemente se escribe AC igual a TK. Luego, segmento con doble línea, que significa entonces, la distancia CB es igual a la distancia KM, que es lo que vamos a escribir acá. Y de ahí, la distancia BA, que es igual a la distancia MT. Previo se escribe el entonces y escribimos la distancia de comparación. BA es igual a la distancia MT. Veamos, partamos. Todo esto que hemos escrito aquí es parte de los datos que nos dan. Esas son las hipótesis. Las hipótesis que nos dan en forma visual por esas líneas rojas. ¿Ya? De aquí partimos, nosotros hacemos este razonamiento de trabajo. Aquí simplemente colocamos los datos que nos dan y aquí sacamos un análisis de cada una de esas líneas del significado. Una vez que tenemos definida esta forma de simbolización, nosotros podemos concluir diciendo por lo tanto, y ese símbolo lo vamos a escribir a este lado, por lo tanto, que es esa barra con 3 puntos, ¿ya? Donde el punto intermedio está en la parte superior y entre los 2 puntos que están en la parte inferior. Por lo tanto, y como nosotros utilizamos este orden ACB semejante con TKM o correspondiente, entonces vamos a hablar del triángulo ACB que es congruente con el triángulo TKM, que es lo que se va a escribir aquí. El orden de escribir la relación, o sea, la conclusión de ese triángulo debe seguir los mismos elementos de las letras aquí colocados. ACB no se va a utilizar BCA ni CBA, sino así como lo tenemos, lo mismo acá. No se va a usar otra estructura, simplemente así como está en este orden, TKM, lo cual se escribe de esta forma. El triángulo ACB, tal como tenemos aquí la correspondencia, es congruente, el símbolo de congruencia, con el triángulo TKM, así como tenemos la correspondencia aquí de los puntos. Y luego aquí, ¿por qué? Por el teorema lado, 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 que lo vamos a escribir de esta forma sintética. Teorema lado, lado, lado. Entonces, esta demostración está concretizada de lo que significa el teorema lado, lado, lado. Entonces, uno, nos dan el dibujo. Y en el dibujo nos dan cómo va estructurada la información de los datos. ¿Cuáles son los datos? O cuáles son las hipótesis. Raras veces se escribe el enunciado de esos datos. Luego entonces planteamos cuál es la correspondencia que debemos establecer de los puntos de comparación entre los dos triángulos. Luego de ahí se escribe acá las hipótesis, porque esto es en base a la hipótesis, es decir, los datos que nos dan. O sea, decir los datos que nos dan desde un punto de vista matemático es hipótesis. Técnicamente se llama hipótesis. Y luego esto que es la conclusión a partir de estas hipótesis o los resultantes o lo que nos genera otro resultado. Y por último, la conclusión. Luego partimos hacia la siguiente página para ver otra situación interesante dentro de estos teoremas de congruencia de triángulo. Este teorema llama lado, ángulo, lado. Entonces aquí nos dan una situación de establecer la congruencia entre dos triángulos. Tenemos dos triángulos, nos dan un lado y otro lado, donde el segmento AB es congruente con el segmento MN, dado que tiene una línea verde. Y en cambio, el segmento AC es congruente con el segmento MO porque nos da dos líneas verdes. Y el ángulo A es congruente con el ángulo M porque en la simbolización de ángulo tenemos una línea azul y lo mismo acá, lo cual establece esa relación de comparación. Por eso es que se llama lado, ángulo, lado. Los dos lados y el ángulo que está comprendido entre estos dos lados. Lo mismo acá. Entonces, esto es
lo que nos dan y a partir de ahí entonces hacemos el proceso de la demostración. Entonces partimos de las hipótesis, es decir, la información que nos dan los datos y que nos lo dan en forma visual. ¿Ya? Entonces, lo primero que tendría que establecerse, lógicamente, es la correspondencia de los puntos de estos triángulos. La correspondencia del punto ABC, MNO. O significa, esta A la comparo con M como punto inicial, como segundo punto, B con N, como tercer punto, C con O. Y eso es lo que escribimos primero, ABC, ABC, MNO, MNO, en ese orden y pongo el símbolo de esa correspondencia. Una vez teniendo claro, entonces ya comienzo a escribir las hipótesis. Entonces, el segmento AB es congruente con el segmento MN. Es la primera hipótesis. Lógicamente, si solo escribo AB, MN, estoy hablando distancia AB, distancia MN. Debo de poner la barra horizontal en la parte superior para que hablemos de que se trata de segmento. Ahí sí estamos diciendo que es el segmento AB, el segmento MN y aquí la conexión con el símbolo de congruencia. El segmento AB es congruente con el segmento MN. Esa es la primera hipótesis. Luego, la siguiente hipótesis es hablar del ángulo. El ángulo A congruente con el ángulo M. Entonces, escribimos esta simbolización, ángulo A, ángulo M y el símbolo de congruencia. Y luego el segmento AC es congruente con el segmento MO. Escribimos esa. Lógicamente con la barra arriba porque estaríamos hablando del segmento, ¿ya? Y que eso el segmento AC es congruente con el segmento MO. Entonces, primera hipótesis, segunda hipótesis, tercera hipótesis. Sobre la base de esas hipótesis hacemos nuestros primeros análisis. Pongo una línea. Pongo entonces la distancia AB es igual a la distancia MN, que es lo que escribo aquí. Luego escribo acá, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo M, pero eso se escribe con una M minúscula, tal como se presenta a continuación. M minúscula que significa la medida del ángulo A. La medida del ángulo A igual a la medida del ángulo M. ¿Ya? Cuando estamos hablando de medida de ángulo, estamos hablando de un valor numérico. Lo mismo, cuando hablamos de distancia AB, estamos hablando de un valor numérico. Cuando aquí hablo de segmentos, solo se habla del aspecto físico de existencia. Cuando hablo del ángulo A, aquí solo estoy hablando del aspecto físico de la existencia, de la abertura de ese ángulo. Y luego acá, en la tercera, lógicamente, la distancia AC es igual a la distancia MO, que es lo que escribo. Previamente hay que escribir el entonces. Y ya con eso, entonces, definido esta parte de aquí, de lo que es la correspondencia entre los puntos de los dos triángulos, escrita las hipótesis, las conclusiones de esas hipótesis, luego la conclusión final, el resultado final, ¿ya? Por lo tanto, y lógicamente voy a hablar del triángulo en este orden. El triángulo ABC es congruente con el triángulo MNO, que es lo que voy a escribir acá. El triángulo con ABC es congruente con el triángulo MNO, donde el orden de las letras nuevamente va según a lo que hemos escrito aquí. ABC, ABC. MNO, MNO. Y luego la conclusión de eso, la conclusión es por el teorema lado, ángulo, lado. Lo vamos a escribir teorema lado, ángulo, lado. Y traemos la respuesta acá. Ahí está. Y está hecha la demostración de este teorema. Y con eso entonces pasamos a la siguiente página. Luego tenemos aquí una situación, el teorema ángulo, lado,
ángulo, de manera que el lado está comprendido entre los ángulos, ¿ya? Entonces aquí observamos inicialmente que el ángulo G es congruente con el ángulo P, dado que nos dan la abertura roja y con una línea, lo cual relaciona este ángulo como congruencia con este. Nos dan esta región del segmento con una línea en color amarillo, lo cual significa que el segmento GL es congruente con el segmento PS. Y asimismo, el ángulo L es congruente con el ángulo S, dado que nos dan una abertura con doble línea, que eso significa que está como dato de congruencia. Bien, una vez entendiendo lo que tenemos en imagen, entonces luego establecemos la correspondencia entre esos puntos de los triángulos. Entonces decimos GTL en correspondencia con POS, de manera que los primeros puntos van a ser GP, los segundos puntos van a ser TO y los terceros puntos LS. GTL, GTL, POS, POS. Y el símbolo de correspondencia. Y ahí tenemos la primera base de trabajo, el definir eso. Y ahora entonces viene escribir las hipótesis. Bien, entonces, el ángulo G es congruente con el ángulo P. Es lo que vamos a escribir aquí. Esa es la primera hipótesis. Segunda hipótesis, el segmento GL es congruente con el segmento PS, es lo que escribimos acá. La barra arriba, y ahí estamos hablando del segmento GL congruente con el segmento PS. La tercera hipótesis, el ángulo L es congruente con el ángulo S, que es lo que escribimos como tercera hipótesis. Y ahí tenemos, las hipótesis siempre hablan sobre la congruencia en este tipo de trabajo y luego entonces vamos a hacer algunos lineamientos de eso, lo cual significa que la medida del ángulo G es igual a la medida del ángulo P. Escribimos entonces la medida del ángulo G igual a la medida del ángulo P. Entonces, la medida, en este caso sería la distancia GL igual a la distancia PS, es decir, GL igual a PS. Y luego entonces la medida del ángulo L igual a la medida del ángulo S. Y ahí está, medida del ángulo L igual a la medida del ángulo S. Y entonces ahora sí, escribimos por lo tanto, es ese símbolo. Y luego, claro, como vamos a hablar de los triángulos, entonces debemos usar este orden. El triángulo GTL congruente con el triángulo POS. ¿Qué es lo que tenemos aquí? GTL, GTL. POS, POS. Triángulo al inicio, siempre la simbolización de cada grupo de letras. Y el símbolo de congruencia entre los dos triángulos. ¿Por qué teorema? Teorema ALA. Ángulo, lado, ángulo. Bien, seguimos en la siguiente. Y ya tenemos aquí un ejercicio, ejercicio 1. En este ejercicio 1 nos dicen que la distancia AC es 3, que la distancia FG es 3. Entonces aquí hay una relación de comparación entre esta distancia AC, que es igual a la distancia FG, lógicamente, y lo otro que nos dicen que el segmento A, el ángulo A y el ángulo F, hay una congruencia de eso. Y la distancia AB igual a la distancia FH. Primero que establecemos es la correspondencia. ACB en correspondencia con FGH. Y ahí lo tenemos escrito. Luego, AC, aquí no estamos haciendo una demostración, sino que simplemente resolviendo un ejercicio, por eso no lleva la rigurosidad de lo que hemos trabajado anteriormente, que ya este es un ejercicio donde no implica demostración. La distancia AC y la distancia FG, no, y entonces estamos hablando de la congruencia. Luego el ángulo A
es congruente con el ángulo F. El segmento AB es congruente con el segmento FH. Dado que en los anteriores las rigurosidades que solo era letras sin ninguna numeración. Bien. Y entonces aquí, como ya nos dan las distancias, simplemente concluimos. Por lo tanto, el triángulo ACB, entonces ACB que se refiere a esto, ACB, nada más que aquí hablando del triángulo, es congruente con el triángulo en este orden FGH. Y entonces, por el teorema lado, ángulo, lado. O sea, cuando ya tenemos acá, aquí no tiene sentido escribir las distancias, ya no las dan en el dato, como parte de las hipótesis. Entonces ahí no se requiere mayor cosa. Nada más que aquí, para que este ejercicio quede completo, porque debe ir al inicio una angulación, pongamos que la angulación aquí sea 45 grados. Eso sí era requerible, ¿ya? Desde un inicio, 45 grados. No, eso sí tenemos que, debe ir claro desde la primera entrada del trabajo de un ejercicio 1. Bien, vamos al siguiente. Al siguiente ejercicio. En este segundo ejercicio observamos que nos dan esta longitud, la distancia AS, distancia ST, distancia TA. Nos dan distancia V, distancia BW, distancia WU. Distancia porque tenemos valores numéricos, de manera que aquí tenemos la distancia, aquí tenemos 4, aquí 4, o sea que AS es un segmento congruente con el segmento V y lógicamente la distancia AS es igual a la distancia V. Nos dan aquí 5 en esta longitud de acá, lo mismo acá, entonces eso significa que la distancia ST es igual a la distancia BW. O también se puede decir el segmento ST es congruente con el segmento BW. Eso es la interpretación de lo que es el ejercicio, ¿ya? Antes de resolverse. Nos dan este valor numérico de aquí, de este lado y de este, de manera que eso tiene la implicación, la distancia TA es igual a la distancia WU, o el segmento TA es congruente con el segmento WU. Entonces, primero establecer la relación de correspondencia entre los puntos. El punto AST en correspondencia con los puntos sería UBW. Entonces, AST, AST, UBW, UBW. Donde vemos AS va 4 de distancia, luego hablamos de ST que es la distancia 5, luego TA que se refiere a la distancia 6 y en esa misma relación va V que es la distancia 4, BW que es la distancia 5, WU que es la distancia 6. Entonces ponemos el símbolo aquí de la correspondencia. Ese símbolo de ahí debe ser correspondencia, entonces escribimos ese símbolo de correspondencia. Vamos a escribir ese símbolo de correspondencia. No. Vamos a ver dónde está ese símbolo. Aquí está. Listo. Este símbolo de correspondencia lo vamos a poner en violeta. Y aquí tenemos. Entonces, lógicamente se va a seguir, así como en el ejercicio anterior, que se siguió un patrón de trabajo, así como esta, establecer congruencia y por último, por lo tanto, los triángulos y el tipo de teorema. Entonces, siguiendo esa misma línea de trabajo, ya tenemos la correspondencia y entonces hablamos del segmento AS y el segmento V que son congruentes. Entonces escribimos eso.
segmento AS, que debe ser congruente con V. Lógicamente, si solo dejamos así, solo estamos hablando de la distancia AS, necesita la indicación de segmento, que es esta línea, necesita la indicación de segmento AS, que ahí lo tenemos. Esa es la indicación del segmento AS. Lo mismo para V, que es distancia en esa simbolización así, debemos llamarle segmento V. Ahí está. Y luego hablar de que se trata de una congruencia entre esos dos segmentos. Ya con la barra de arriba ya entra en la tipificación de segmento. Dentro de la simbolización. Y aquí está entonces el segmento AS congruente con el segmento V. Ya tenemos planteado como parte del dato. Luego seguiría, ya tenemos planteado esto y esto. Luego tendríamos que plantear ST con BW, dado que tiene longitud 5. Entonces escribimos ST para referirse el segmento, bueno, BW. Luego BW sin la barra significa distancia. Eso es importante siempre recordarlo, dado que la tendencia siempre es olvidar la barra que indica segmento. Entonces, solo así implica distancia. Entonces lo vamos a convertir en lo que es la simbolización de segmento. Ya tenemos acá la simbolización del segmento ST. Ahora nos falta, y aquí que solo tenemos BW, entonces significa hasta este momento distancia BW. Pero ya cuando colocamos la barra horizontal en la parte superior, ya estamos hablando del segmento BW. Y luego vamos a verificar ST, BW. Ahora la indicación de esa congruencia de esos segmentos. Y ahí tenemos entonces la indicación que el segmento ST es congruente con el segmento BW. Ya hemos tratado esto y el primero, AS, ST, BW, respectivamente. Ahora vamos con la otra relación, el segmento TA con el segmento WU. Entonces escribimos ese segmento TA. Solo así estamos hablando de distancia. TAWU. WU. Nuevamente TA. WU. Lo necesitamos en color negro. Y aquí está. Ahora ahora tenemos que transformar esas distancias que tenemos ahí simbolizado en una simbolización de segmento, que no hay que olvidar. Entonces, nada más que hay que reducir esta barra de línea horizontal superior. Listo, ya estamos hablando del segmento. El segmento TA y el segmento
W. Pero voy a quitar ese segmento TA. Vamos a ponerle este aquí. Voy a reducir. No, se necesita. Ahí está bien. Listo. Y el segmento W. Ahí tenemos listo el segmento W. Y ahora establecer el símbolo de congruencia entre esos dos segmentos. El segmento TA congruente con el segmento W. Establecemos y ahí está. Perfecto, ahí está. Ahora vamos a ver si concuerda todo, si todo está bien relacionado. Segmento AS, segmento AS, segmento V, segmento V, segmento ST, segmento ST, segmento BW, segmento BW, segmento TA, segmento TA, segmento WU, segmento WU. Todo está en orden, no hay ni un tan solo error. Ahora sí, escribimos por lo tanto, esa simbolización de por lo tanto, aquí está. Eso lo vamos a poner en rojo para que sea bien notable. Por lo tanto, lógicamente vamos a referirnos al triángulo, con el orden de letras que tenemos AST en la simbolización de correspondencia, y que vamos a comparar con el triángulo que es congruente con el triángulo. Primero congruencia, símbolo antes de escribir el otro triángulo, ya tenemos congruencia. Ahora el triángulo sería el triángulo UW, no, VW, UVW. Lo dejamos en su sitio adecuado, nada más que reducido el tamaño y en color violeta. Ahí está. Solo necesito ver si todo está en lo correcto. Triángulo AST, triángulo UVW, UVW. Está bien. Por el teorema lado, lado, lado. Entonces, escribimos por el teorema lado, 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 lado. Ahí sí. Y en rojo para que sea notable la estructura de cada parte de la simbolización de esta mostración. Listo. Todo está completo, coherente con la simbolización adecuada. Bien. Vamos a la siguiente página. Tenemos un ejercicio 3. En este ejercicio 3 vemos notable lo siguiente. Nos dan el ángulo A en rojo de 100 grados. Lo mismo acá. El ángulo K. Aquí nos dan un ángulo F de 50 grados y aquí el ángulo T de 50 grados. La distancia TK de 4. Aquí la distancia FA de 4. Notemos aquí, hablé de la distancia TK. Miremos que T comienza justamente donde está el ángulo de 50. Lo mismo acá. Por eso dije distancia FA, porque voy con ese sentido lógico de esa correspondencia. FA porque el ángulo de 50 grados que comienza acá, justamente este que es su vértice de ese ángulo, la letra F. Bien, entonces ya con esto tenemos planteado, tengo ángulo de comparación, un lado comprendido entre esos dos ángulos, es decir, que es el teorema ángulo, lado, ángulo.
¿ya? Donde el lado está comprendido entre esos dos ángulos, es decir, el teorema ALA o teorema ALA. De primero a establecer la correspondencia entre estos dos triángulos, y aquí hay que tener un cuidado muy especial de no confundir las letras, dado que los triángulos están en posiciones diferentes. Entonces veamos, tomemos como preliminar que voy a relacionar la letra A donde está el ángulo rojo y aquí la letra K con el ángulo rojo. Y luego me voy a ir a la letra T donde está el ángulo azul y aquí es la letra F para culminar con G y S. Lógicamente en un orden, ¿ya? Entonces primero lo siguiente, el punto AFG. Comienzo con el punto A donde está el ángulo rojo, el punto F donde está el ángulo azul y el G es el punto que no se muestra ningún ángulo. Hay ángulo lógicamente, pero no lo tenemos señalizado, pues que el trabajo es justamente en esta región. Entonces, siguiendo esa misma lógica, comienzo con rojo, entonces debo de comenzar con rojo acá, que sería K, y luego con el azul, que es el otro ángulo, sería KTS. O sea que la correspondencia de la otra parte sería KTS en correspondencia con KTS. Y ahí está. Después de establecer esa correspondencia de los puntos, vamos entonces a plantear el ángulo A congruente con el ángulo K, donde están los 100 grados que se refiere a la abertura roja. Entonces el ángulo A congruente con el ángulo K, y ahí lo tenemos. Luego el segmento AF, comienzo donde está señalizado los 100 grados, que lo he puesto en rojo. Entonces segmento KT. El segmento AF congruente con el segmento KT. Es lo que sigue. La barra para indicar segmento congruente con el segmento TK. Vamos a ver si está correcto. Hablamos del segmento AF aquí y aquí escribí TK. Aquí no está correcto porque si comienzo con A, ¿ya? Que es rojo, y aquí lo rojo, lógicamente lo rojo no por el color, sino por los 100 grados, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, son los valores numéricos. Entonces aquí debe de comenzar con K. Entonces eso lo vamos a corregir cambiando a KT sería. KT. Y ahí está, KT. Observemos nuevamente A y K. A, que son los 100 grados aquí, y K, que son los 100 grados acá. Con F, donde están los 50 grados, y aquí T. Ahí está correcto. Estamos hablando del segmento AF, segmento KT. Si en un ejercicio se hace un problema con un error de ese tipo, entonces está malo a partir de ahí. Entonces es preferible siempre ir viendo cómo se va haciendo las cosas. Siempre existe la posibilidad de haber cometido algún error, pero el observar cómo se va trabajando, paso hecho, voy al siguiente, lo hago, pero reviso el anterior. Y así, hago el siguiente y reviso lo anterior. Así voy verificando que realmente lo que voy haciendo es correcto. Bien, bien, siguiendo con el asunto, entonces ya hemos tratado el segmento AF con el segmento KT. Ahora nos referimos al ángulo F congruente con el ángulo T, donde el ángulo F se refiere a 50 grados y el ángulo T también se refiere a 50 grados. Entonces escribimos esa congruencia de esos dos ángulos. Aquí. Solo se cambia con letra F
y aquí con letra T. Aquí está. Listo. Y establecemos la congruencia. Establecemos ese símbolo de congruencia en violeta. Bien, verifiquemos. Bien, el ángulo F, aquí lo tenemos, los 50 grados, congruente con el ángulo T. El ángulo T, que son acá los 50 grados. Entonces, está listo y luego entonces hacemos la conclusión. Ahí sí podemos concluir. Por lo tanto, colocamos la simbolización de por lo tanto. Voy a utilizar color rojo para hacer notable esa simbolización. Ahí está, por lo tanto. Y entonces el triángulo AFG, triángulo KTS. Escribimos eso. Triángulo AFG con el triángulo KTS, y que es una congruencia que estamos con estos dos triángulos. Establecemos esa congruencia. Listo. Y lógicamente necesitamos reducir tamaño de letra, cambiar a violeta, un poco más grande el tamaño. Vamos a ver, ahí está bien. Por lo tanto, el triángulo AFG es congruente con el triángulo KTS. Volvemos a verificar si está bien el orden de las letras. AFG, AFG, KTS, nuevamente, KTS, KTS, está bien, no hay problema. Y luego la conclusión, o mejor dicho, la sustentación de esa conclusión. Teorema, ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Y eso lo vamos a poner en rojo para que sea notable. Un poco más grande. Y ahí está, lista nuestra demostración. Entonces, así se culmina este ejercicio 3. Y aquí tenemos un grupo de ejercicios donde no queremos demostración. En este ejercicio no hay que hacer ninguna demostración. En este ejercicio simplemente queremos identificar qué triángulos son congruentes. Pero qué estrategia seguir. Bien. La estrategia es iniciar con este ángulo y comenzar con este triángulo y comenzar a comparar cuáles tienen una similitud. Buscamos la propiedad más simple de comparación. Vemos aquí que en lo vertical y contamos tenemos un espacio, dos espacios, tres, cuatro espacios. Entonces así tenemos la posibilidad de descartar. Lógicamente vertical, este puede ser horizontal, ¿ya? O puede ser inclinado, pero en este caso como es una cuadrícula y no es lógicamente de igual distancia la diagonal con largo y ancho, entonces o vemos si esa distancia de cuatro segmentos que miramos acá, esos cuatro espacios, están horizontal o vertical. Se descarta este triángulo porque esta longitud aquí está inclinada, esta también y esta también. Descartamos este también porque está inclinada esta longitud, este en sí está vertical, pero solo son dos, entonces igual se descarta.
y este está inclinado. En este otro triángulo, aproximadamente, si hay una longitud vertical de 4. Bien, ya tenemos elegido D, pero veamos, en esta longitud inclinada, horizontalmente nos abarca un espacio, dos espacios acá y uno vertical, dos horizontal y uno vertical. Tenemos que ver ese patrón. Aquí está, dos horizontal y uno vertical. Entonces ya hemos encontrado la coincidencia de dos lados. Lógicamente debe coincidir el tercer lado, que es este. ¿Cómo hacer para ver si realmente coincide? Veamos en qué región ocupa. Ocupa dos cuadros horizontales, uno, dos, tres cuadros verticales. O sea, esto está en una región de 6 cuadros. Entonces veamos esto. Esto está 2 horizontal y 3 vertical. O sea, 6 cuadros. Entonces este coincide con este. O sea que el triángulo A, y lo vamos a señalizar. El triángulo A y D son congruentes. Lo ponemos bajo el mismo color azul. Vamos a ver si hay algún otro. Este tiene longitud inclinadas también. Aquí, veamos, tiene 1, 2, 3, 4. Pudiera ser que sea este. Ah, pero tiene 2 horizontal. Entonces aquí debiera haber 2 horizontal o 2 vertical. Tampoco se descarta este. Este está inclinado, pero aquí tiene horizontal y son 2. Y aquí son 4. Entonces, no hay coincidencia, se descarta la posibilidad. Veamos este. Aquí tiene 1, 2, 3, 4 horizontal, que va en correspondencia con 4 vertical. Ahora veamos, este lado de aquí, nuevamente, tiene 2 horizontal y uno vertical. Entonces tenemos que ver si va en 2 horizontal o en 2 horizontal y uno vertical, o 2 verticales y uno horizontal. En este caso vemos que este de acá abarca 2 vertical y uno horizontal, es decir, 2 cuadrados, dos espacios de esto, lo mismo que acá. Entonces coincidimos con dos lados, entonces debe coincidir el tercer lado. El tercer lado está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cuadros desde este punto y este punto. Y lo mismo ocurre aquí. De este punto a este punto está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios de rectángulos. Entonces este y este son congruentes, es decir, el triángulo AD EI, ¿ya? Y entonces, ya hemos hecho el análisis de eso, entonces veamos con este. Para identificar este, estamos hablando de si comparo este punto con este punto. Entonces estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casillas. No hay coincidencia con este. Este ya se descarta porque ya se analizó lo azul. H, no. Se descarta la posibilidad. Este otro debe de abarcar 6. Y aquí está inclinada, abarca 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se descarta este. Y lógicamente es visible que este. Entonces el B no tiene con qué triángulo sea congruente. Veamos con este triángulo C. En este triángulo C tenemos, a ver, 2 vertical, o puede ser 2 vertical o 2 horizontal para encontrar la referencia, una primera referencia de comparación. Aquí todos sus lados son inclinados, entonces descarto este. Este simplemente tiene 4 de longitud horizontal y 2 vertical, entonces se descarta también. Ahora, este tenemos 2 horizontal. A ver, este de aquí abarca 2 casillas, este que está inclinado. Y a ver, el inclinado aquí abarca 2 casillas, entonces coincide con 2 líneas, debe coincidir la tercera. Entre este punto y este punto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 casillas
y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el triángulo C y el triángulo E son congruentes. Lo indicamos. Lógicamente ya está analizado este y estos dos no coinciden para nada. Entonces, ¿cuáles son los triángulos congruentes? El triángulo ADI. Esos entre sí son congruentes y el otro triángulo C y E. Entonces, hay dos formas de trabajo: visualizar la congruencia de triángulos sin ninguna demostración, como lo hemos hecho ahorita, solo por simple inspección visual, ¿ya? Y lógicamente necesitamos un reticulado. Un reticulado es una cuadrícula para ver si hay coincidencia. Y la otra parte es lo que trabajamos inicialmente, que es la demostración formal, como lo hicimos, y luego la segunda parte, que es una mostración, donde nos dan valores numéricos de los triángulos y entonces utilizamos algunos elementos, componentes de la demostración, pero no es una demostración como tal, sino una mostración. Y entonces con eso nosotros hemos concretizado con esta situación. Pero bueno, para que haya quedado claro lo que expresé hace un momento, esta es la demostración y esta es la base. Entonces, esa fue la primera forma de trabajo que hicimos con 3 triángulos. Luego, ¿cuál fue el otro grupo ya en forma de ejercicios? Cuando nos dan valores numéricos. Esa es la segunda parte, donde no se utiliza todo el proceso de demostración, pero sí algunos elementos de la misma. Entonces, esa es la segunda, donde se requiere algunos componentes de la demostración formal. Y la tercera forma, que es por simple es inspección, no nos piden ninguna demostración, simplemente por comparación, donde tenemos un reticulado o tenemos figuras que las podemos recortar y ver cuáles coinciden, que esa es la otra posibilidad: recortar la figura y ver si coinciden. Y entonces así establecer la congruencia. Con esto queda concretizado este trabajo de este tema interesante de lo que son la congruencia de triángulos.